8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el general Luis Altamirano, comandante en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, que nos acompaña en nuestros estudios. Comandante Altamirano, buenos días, general, bienvenido, gracias por estar acá. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuando pensábamos que habíamos tocado fondo, resulta que no ha sido así. Lamentablemente cada día tenemos que horrorizarnos por las situaciones de violencia que se vive en el país en medio de un feriado. Conocíamos de esta atrocidad que se cometió en contra de 3 jóvenes menores de 25 años, halladas en Quinindé, torturadas, degolladas, según el informe forense. Eso sumado a una gran cantidad de hechos de violencia durante este feriado, que no deja de asombrarnos, que nos horrorizan cada día. No ha servido de nada estados de excepción, no ha servido de nada el supuesto fortalecimiento que se ha hecho a la fuerza pública con equipo pintado, que vemos que en la práctica no funciona, repotenciado, para utilizar las palabras que dicen las autoridades. ¿Cómo explicarnos la situación que estamos viviendo, general, en un contexto tan violento y que el presidente de la República decida liberar el porte de armas? Bueno, Licenia, buenos días. De igual forma, Alexis, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante hacer algunas reflexiones. En primer lugar, el tema de la seguridad no es un tema de carácter atemporal. Y muchas veces en las explicaciones que se han venido dando desde el gobierno, se coloca como que la situación, por ejemplo, del 2010, del 2020, en términos de comportamiento social, frente a una medida como el porte de armas, va a ser el mismo, es desconocer justamente de que el tema relacionado con el crimen organizado, el tema relacionado también con hechos de corrupción, se dan bajo los mismos esquemas. Aquí hay un elemento importante que puede parecer que no es nuevo, pero que hay que entenderlo porque sufre procesos continuos de cambio, que es la globalización. Y esto ha traído nuevas modalidades en la articulación de organizaciones criminales, no solo por el uso de la tecnología, sino también por el incremento que esto ha generado especialmente en el tráfico de mercancías y en el comercio internacional marítimo. Entonces todo esto ha ido cambiando la modalidad y la estructura de las organizaciones criminales. Por eso esa retórica que mantiene el gobierno cuando habla de que ahora se está capturando una mayor cantidad de drogas y que en el pasado no se hacía y que en algún momento también conversamos acá, en donde trata de mostrar de que se tiene una voluntad política, pues básicamente se desvanecen por los números, se desvanece también esta narrativa por los hechos que giran alrededor de un cambio en el contexto geopolítico, como también el cambio que ha existido en los procesos de demanda y de oferta a nivel mundial, no solo de la cocaína, sino en la competencia que éste tiene con una serie de productos sustitutos. Entonces, estamos frente a un gobierno que no tiene una política pública, porque una política pública no es simplemente escribirla, porque esto no viene de ahora, esto viene de mucho antes. Y una política pública obedece a un proceso de construcción y se nota claramente que ese proceso no existe porque se van haciendo anuncios, es como irnos dosificando. Por un lado se habla en un momento de un aumento, de un incremento desmedido de la cantidad de policías, por otro lado se habló, por ejemplo, de unas preguntas que fueron incluidas en la consulta popular o referéndum más bien, en donde la Fiscalía ni siquiera había participado en la construcción de la misma. Se habla en un incremento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario sin tomar en cuenta las repercusiones, porque ahora, para que sepan ustedes, el mayor problema que existe en el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad ya no son ni siquiera las personas privadas de la libertad, son los propios guías. Comienzan a darse una serie de problemas en términos de su conducta. General? Mire, los hechos de La Roca develan una serie de elementos que están alrededor de incapacidad de control y supervisión y también de contaminación. A pesar de que se trata de un centro de privación de libertad donde habían apenas 21 personas privadas de libertad, ¿cuántos guías penitenciarios había? Y lo último que usted dice, ¿quiere decir que los guías penitenciarios también son susceptibles de caer en el juego de estas mafias? Pero lógicamente, si usted está en procesos reducidos, en procesos en donde, y yo le aseguro que ni el 90% entró con una vocación de servicio, sino frente a la necesidad de tener una remuneración, en donde usted tiene una estructura que en este momento tiene 2.950 guías penitenciarios, de los cuales más de la mitad son nuevos, en cualquier organización
no tiene que ser jerárquica en términos de designación de autoridades, pero en cualquier organización hay jerarquías. Alguien ejerce niveles de control, otros de supervisión, otros niveles de planificación. ¿Cómo hace usted con una organización totalmente novel, en donde usted está llena de novatos, cuando existían otro tipo de soluciones en el fortalecimiento de lo que era el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, y en donde podía tener un proceso de construcción de institucionalidad? Porque el problema del país, que he mencionado en varias ocasiones, es la débil institucionalidad, y lo seguimos debilitando con este tipo de medidas emergenciales. Entonces ahí vemos que no existe una política pública. Mire, las políticas públicas se construyen en 3 niveles. Siempre se inicia desde el nivel extragubernamental, es decir, exterior al gobierno, con la participación de varios agentes que tienen interés o que esa política pública puede repercutir. Por ejemplo, en el caso del porte de armas, las compañías de seguridad, los gremios que están relacionados con las actividades que cumplen los guardias penitenciarios. Recuerdo en una entrevista que hicieron al señor Ordóñez hace poco, y le dijeron, bueno, hay este comunicado de la Asociación de Guardias de Seguridad Privada, y dice, bueno, a ellos no les tomamos en cuenta. Entonces, el proceso de construcción tiene profundas debilidades. Y en ese proceso de construcción, en cada nivel, usted hace una selección, y le digo porque yo he participado de esto, en donde se designan o establecen alternativas. Esas alternativas se priorizan, se analizan, y después de eso se apropian, de tal forma de que todos somos responsables de la puesta en marcha de una política o de la propuesta de una política. Y después se pasa a una segunda fase en donde es intragubernamental, en donde se trabaja con otras instancias de gobierno, como gobiernos autónomos descentralizados, siguiendo este mismo proceso. ¿Y cómo se termina? En una instancia intragubernamental, en donde se analiza justamente, ya se selecciona de forma definitiva, se prioriza la ejecución, se apropia el gobierno, lógicamente con todo este proceso, se establecen metas, se establecen objetivos, se asignan presupuestos y se establecen todos los ejes transversales a una política. Aquí hay una total improvisación, porque de repente se lanza el porte de armas y este proceso, por ejemplo, no se ha cumplido, pese a que es un anuncio desde la campaña del propio presidente de la República. Entonces uno se pregunta, bueno, ya ha pasado casi 2 años y ahora de la noche a la mañana, creo en el momento más inoportuno, ¿por qué se es lanza? más inoportuno, general? Porque los niveles de violencia que se están dando en la sociedad en este momento, mire, podemos terminar este año con una tasa de homicidios sobre los 30 homicidios cada 100.000 habitantes, posiblemente 35. Los niveles de percepción que son importantes, porque mire, la percepción es un fenómeno que se estudia en varias áreas, porque lo que hace es que el ciudadano de forma anticipada, antes de recibir una información, tome un posicionamiento. Hoy estamos en esta sociedad del miedo, y el problema de la sociedad del miedo es que nos puede traer en el mediano plazo a la simplificación de esta sociedad también del atajo, del sálvese quien pueda. Entonces, quien pueda tener un arma, se salvará. Entonces, había formas de ir incluyendo, por ejemplo, la tenencia de armas y de igual forma la inclusión de la seguridad privada, pero no como se lo hace, una forma tan simplista. Mire, tenemos en el país 65.000 guardias de seguridad. Y le digo datos que yo he revisado, no los datos que muchas veces hablan algunos funcionarios y de memoria, ¿no? Entonces, 65.000 guardias. La misma asociación de compañías de seguridad establece que no todos los puestos de guardias de seguridad deben estar armados, porque los servicios son diferenciados. Hay servicios de guardias fijos, móviles, de nivel 1, de nivel 2, y tienen su costo, porque no hay que olvidarse que el servicio de guardianía privada es un contrato privado que lo realiza una empresa de seguridad, ya sea con una organización, con una persona natural. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en el decreto, y esto ya ha generado una reacción por parte de las compañías de seguridad, ¿qué significa la seguridad en los alrededores? Bueno, ¿hasta dónde cubre mi contrato? Porque no hay que olvidarse que los guardias de seguridad tienen un seguro de vida, y este seguro de vida aumenta sus costos cuando el nivel de riesgo es mayor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un guardia de seguridad, como por ejemplo se tiene aquí para acceder a la radio, si ese guardia de seguridad está armado, el puesto tiene un valor mayor, el seguro de vida tiene un mayor valor,
¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Ya no solo es el hecho de que se pueda afectar, por ejemplo, en un intento de robo, sino el hecho de afectarle al guardia para quitarle su arma. Entonces, todos estos elementos tenían que ser analizados de la construcción de una política pública. Lo que se vende, y le digo, es la percepción. La percepción es muy importante. Cuando dicen, no, es que la percepción, no, la percepción es importantísima. La percepción se estudia en el área de educación, se estudia en el área de marketing, etcétera. Pero la percepción es que el gobierno levanta las manos y le dice al ciudadano, bueno, ahora como nosotros no tenemos las capacidades, no contribuyan ustedes a la seguridad de todos. Pero tiene que analizarse todas las repercusiones que pueden girar en torno a esta medida. Ahora, general, usted usó una palabra que, digamos, en el comentario que hago en la mañana, yo la he utilizado en varias ocasiones para referirme a las reacciones del gobierno, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en todo, y es improvisación. El anuncio de libre porte de armas ocurre después de el juicio político, o sea, del pronunciamiento de la Corte, de la muerte del asesinato de Cherres y otras 3 personas más, y se viene a convertir como una especie de cortina de humo. Entonces nos pusieron a hablar de la noche a la mañana del libre porte de armas y dejamos de hablar del cruel asesinato de Cherres y otras 3 personas. Así como el tema del libre porte de armas, hay otras, como por ejemplo el haber pintado N cantidad de patrulleros, decir que se hace una entrega a la Policía Nacional de equipos repotenciados y los patrulleros están ya varados en media calle dañados. Eso pasó este fin de semana. Entonces, hay mucha improvisación. Yo, a propósito de lo que usted nos decía, siempre viene con datos del general Altamirano. Hoy nos ha dado el número de guardias privados que hay en el país. Yo le quiero preguntar, ¿cuánta plata el gobierno nacional de Guillermo Lasso ha invertido en el ámbito de la seguridad? Y esa inversión, ¿cómo se traduce en los resultados que hasta el momento hoy tiene el país? Alexis, la Policía Nacional este año tiene un presupuesto que está en el orden de 1.421 millones de dólares. Si nosotros comparamos con el presupuesto del año anterior, tenemos un incremento en el orden de 25 millones de dólares. Lo que supone también que este incremento se harán modificaciones porque se está incluyendo mayor cantidad de personal que no fue presupuestado. Entonces ahí están los sistemas de planificación, no funcionan adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la composición del presupuesto, cuando uno revisa, este momento estamos hablando de cerca del 94% del presupuesto este año, porque en el presupuesto del año anterior el 94.5% era gastos de personal, en este año está en el orden del 94%. Es decir, no tenemos correcciones de carácter estructural en términos del gasto. Y estamos hablando en el orden del 4 al 5% en términos de lo que son bienes de servicio y de consumo, y apenas del 1% en gastos de capital, que es mucho menor. En gastos de capital para la policía está en el orden de 2 millones de dólares, de los cuales no se ha ejecutado nada hasta este momento. Y le digo que he revisado el presupuesto hasta el día jueves de la semana anterior. Pero el Ministerio del Interior maneja un rubro para gastos de inversión, es un ministerio que ha crecido su presupuesto, está en 75 millones de dólares, de los cuales 40 millones de dólares están enfocados para inversión. Pero recordemos una cosa, el año anterior, de los 17 millones de dólares entregados al Ministerio del Interior, se ejecutó 0, se comprometió 0%. Hoy se le entrega 40 millones. Pero el nivel de ejecución es exactamente hasta el jueves de la semana anterior de 388.000 de 40 millones de dólares y hemos pasado ya un trimestre. Ahora, lógico, hay que entender que en los proyectos de inversión normalmente se tarda, pero cuando usted revise el comprometido, ya debiera encontrar recursos comprometidos porque usted para iniciar los procesos requiere la emisión de una certificación presupuestaria. Si no hay esta certificación presupuestaria, quiere decir que todavía pueden estar en las fases de estudio de mercado, de definiciones de proyecto, entonces realmente alarma. Ya debiera estar valores comprometidos, yo le digo por lo menos superior al 25 al 30% del total, porque ¿cómo es posible que del año anterior, sin ejecutar, en donde todos estos procesos deben haberse cumplido, hasta el momento tengamos un nivel de ejecución y comprometimiento, porque coinciden, de 380.000 dólares,
de un total de 40 millones. Ahora, en Fuerzas Armadas estamos hablando de un presupuesto superior a los 1.500 millones de dólares. Aquí hay algo interesante porque la asignación presupuestaria de este año para Fuerzas Armadas es una asignación muy importante en relación a los últimos años. Solo para que tengamos idea, equivale prácticamente al 77% de las asignaciones que hizo, digamos, equivale esta asignación a 3 años del gobierno de Moreno. Y equivale en el orden del 66% a todo el periodo del gobierno de Moreno en un solo año. Ahora también hay que preguntarse si habrán los niveles de gestión adecuados para efectuar este gasto. ¿Cuál es la justificación para asignarle esta cantidad de recursos a Fuerzas Armadas? Entiendo que hay algunos proyectos que se vienen llevando y que lastimosamente se vienen postergando más de 2 años. Por eso es lo que yo le digo, las políticas públicas tienen que ser anticipativas a los eventos, tiene que haber una prospección estratégica. Pero cuando usted destruye el cerebro, que fue el Ministerio Coordinador de Seguridad, y de repente lo trata de reconstituir, pero para mí no dan bien con bola. La Secretaría de Seguridad, Diego Ordóñez. Sí, porque mire, en una situación tan crítica, bueno, por lo menos busquen personas que conozcan del tema, personas que tengan una visión del tema, porque esto no es simplemente improvisar. Como usted me dice, yo creo que están improvisando, pero están improvisando porque aquí, discúlpeme, no se necesita ser genio para uno darse cuenta la cantidad de acciones y medidas descontextualizadas, desarticuladas que va tomando el gobierno. Pero, a ver, si dejamos, a ver, saquemos por un momento a Diego Ordóñez del encuadre, ¿no es cierto? A ver, Diego Ordóñez, que sí, no entiende nada ni de seguridad ni de nada, ni de la vida entiende de Ordóñez. Lo dejamos afuera. Pero el ministro del Interior es un policía en servicio pasivo, Juan Zapata. ¿Y el ministro de Defensa es un uniformado, el señor Lara, ex general en servicio pasivo. Y el encargado de la inteligencia es Fausto Cobo, un militar retirado. O sea, es gente que entendería. O sea, si a mí me dicen, oye, el general Altamirano sabe de seguridad, por supuesto, es una persona que conoce, que maneja datos, cifras, esté estudiando permanentemente los temas de seguridad, sabe de seguridad. Si me preguntan el general Mantilla, de la policía, también sabe mucho. Si me preguntan de estos señores, son funcionarios públicos, en sus manos está la seguridad, uno entendería que por la formación también saben. Mire, es necesario ir cambiando esquemas y es necesario salir de ciertos elementos de pensamiento tradicional. ¿O usted está de acuerdo? Le pregunto ahí, le reformulo nuevamente la inquietud general. ¿Está de acuerdo con quienes dicen que es necesario desmilitarizar la policía? Bueno, yo creo que la policía requiere una reforma integral muy profunda. En primer lugar, tenemos un Ministerio del Interior, pero no el Ministerio del Interior que teníamos. Tenemos un Ministerio de Policía. Entonces hay una visión muy institucionalizada de la seguridad, una visión muy sesgada de la seguridad. Mire, en política pública, por ejemplo, es incrementar efectivos. Pero cuando se hace este anuncio, se lo hace 8 días después de que asume o que se crea el Ministerio del Interior. Entonces la pregunta es, todo este proceso de construcción de política pública, de evaluar los costos de una decisión, porque como le digo, ¿cuáles son las fases que se hacen en cada nivel? Se selecciona, a ver, vamos, ¿cuáles son las alternativas? Estas alternativas tienen que estudiarse en términos de costo-beneficio, no con la lógica empresarial, sino con la lógica de lo que es el tratamiento de una política pública. De ahí se tiene que priorizar, es decir, qué va primero, qué va segundo, qué es urgente, qué es inmediato, qué puede postergarse. Y de ahí se apropia uno de la política pública. Pero de repente se hace un anuncio y hecho el anuncio, regresamos a ver, bueno, ¿y ahora cuánto nos cuesta? Entonces, pero no es así, pues. O sea, un padre de familia no le puede ofrecer algo al hijo, hablemos desde un viaje, un estudio, sin revisar su bolsillo. Entonces, se está actuando de una forma irresponsable. Y en varios órdenes. Yo le podría, no es el tema de la Policía Nacional, es una decisión respetable, pero sobre el porte hay que hacer cambios. Sobre el porte de armas, general, ¿es un anuncio irresponsable a su criterio? Y le pregunto esto porque se supone que para que una persona pueda portar armas tiene que cumplir ciertos requisitos, pero resulta que las instituciones que tienen que otorgarle los certificados para que ese ciudadano cumpla con los requisitos y pueda portar un arma,
están muy debilitadas, y me refiero a las mismas Fuerzas Armadas que entre uno de sus roles tiene el control de las armas. No lo ha podido hacer porque es evidente, hay muchísima gente armada, de una Policía Nacional que también tiene que dar un certificado, una Policía Nacional que tiene entre sus generales personas que escondieron un informe de una investigación de narcotráfico, por citarles solo un ejemplo de lo que pasa en la Policía Nacional, por un Ministerio de Salud que emite certificados o carnés de discapacidad falsos. O sea, ¿está preparada las Fuerzas Armadas, está preparada la policía, la institucionalidad como tal, para hacerse cargo de esta situación, de otorgar estos permisos y que realmente la gente que los consiga porque cumple con esos requisitos, no porque trampea? Mire, tratemos de analizar la narrativa del gobierno en términos del porte de armas, porque yo creo que es importante, más allá justamente de estas observaciones que también son importantes, porque no se olvide que estamos en un país con una institucionalidad debilitada y con la penetración en varias instituciones, no solo de organizaciones criminales, sino también de otros elementos que generan ineficiencia y corrupción. Pero, mire, primero, el porte de armas no es la panacea de la solución al problema de la seguridad del país. En eso vamos a coincidir todos. El porte de armas tampoco puede ser entendido, como también algunos lo mencionan, como una disputa del ejercicio del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, ahora entregado al ciudadano. No, esto tiene que entenderse en términos del uso de un artefacto en la legítima defensa. Tercero, debemos estar claros que quienes pueden acceder a un arma serán personas que tengan un nivel socioeconómico, pese a la disminución del impuesto de consumos especiales del 300 al 30%, de un nivel socioeconómico adecuado, porque no hay que olvidarse algo que es fundamental. No es la entrega simplemente de un permiso cumpliendo todos los requisitos. Si esa persona que porta un arma no tiene un entrenamiento mensual, que no va a ser posible controlarlo y que ni siquiera está puesto dentro de los protocolos o procedimientos. Ni los policías tienen entrenamiento. Se disparan entre ellos. Entonces, imagínese usted que vamos a tener nosotros personas armadas que no tienen la capacidad y el adiestramiento para el uso de un arma. Es decir, usted ahí, por ejemplo, coincide con esa teoría de varios analistas, estudiosos, de que si uno tiene un arma en casa es más probable que usted termine hiriendo a un familiar que a un delincuente. Bueno, verá, Alexis, más allá de una teoría hay elementos. La Universidad de Harvard tiene un instituto que hace investigación en términos de violencia. Y de esta investigación se desprende, por eso es importante la participación de la academia. Así es. Se desprende de que hay más riesgo de que se cometan homicidios violentos usando un arma cuando hay autorización de porte de armas. Entonces no podemos desconocer esto. Mire, si vemos la tasa de homicidios en el país, la cual se duplicó en relación al 2021, el 12% de los homicidios se deben a riñas. Parte de esos se ejecutaron con armas. ¿Qué pasará mañana en este nivel de intolerancia social que existe? 5% de los robos, digamos, 5% de los homicidios se produjeron durante robos. Eso hay que también tomar en cuenta. Entonces, es necesario analizar la tasa de homicidios y cuáles son las razones fundamentales. Por ejemplo, el 46% de los homicidios se deben a narcotráfico. El 23% se debe a extorsiones, que es algo también que ha sido invisibilizado, porque recuerde usted, hace 3 semanas nos tenían discutiendo el secuestro extorsivo. Pero nadie le dice que el problema de las extorsiones, en donde una de estas categorías del secuestro extorsivo, entre el 2021 y el 2022, tuvo un crecimiento del 310%. Nadie nos dice. Se reportó 350 extorsiones en el 2021 y en el 2022 2.850. Entonces, perdón, es el 810%, no el 310, 810%. Increíble. El problema es que muchas de estas estadísticas que antes eran públicas, ahora bueno, uno tiene que conseguir a través de favores, porque esto es lo que están develando justamente, es que la sociedad se sigue degradando, y esto no es solo el crimen organizado.
Aquí hay un problema de delincuencia común que tiene como base fundamental la falta de oportunidades, la carencia de recursos. Porque, mire, lo que estamos viviendo en la actualidad es el resultado también de acciones y decisiones del pasado. Pero si yo asumo la presidencia de la República, asumo en estas condiciones para implementar una política pública coherente desde el primer día. Recuerde que el tema de cárceles fue totalmente reactivo. Se dieron los hechos en el mes de julio y junio de 2021 y de repente pues comenzamos a reaccionar. Tenían al mismo director del Servicio Nacional de Atención Integral, el general Moncayo, que pasó la primera gran masacre, que no fue la única. Recordemos que el ambiente de seguridad en las cárceles desde el 2018 y en el 2019 ya se dieron pequeños eventos, pero eventos que no llamaban la atención. 5 muertos, 3 muertos, una riña, 6 muertos, pero de repente tuvimos más de 70 personas que fallecieron, el famoso 23F. En medio de la campaña electoral, además. En medio de la campaña electoral. Entonces, y yo llego anticipándome en términos de cuál va a ser mi política de seguridad y con qué equipo voy a trabajar. Pero el problema es que estamos atados a ciertos paradigmas, miradas tradicionales, no trabajamos con eficiencia. Porque mire, si no volcamos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas a las fronteras, pero no en términos de crear más unidades, porque ese es un error. Porque cuando usted crea un comando nuevo, un comando de una unidad, usted consume en personal administrativo y en personal de dirección. Y eso tiene un costo. Tiene que ser un tema estratégico. Tiene que, por ejemplo, algo que se propuso, y yo le digo hace más de 2 años, cuando estuve en funciones en todo el proceso de transformación, en convertir a las unidades terciarias en cuaternarias. Y esto para que me entiendan las personas. Una unidad, un batallón, tiene 3 unidades grandes al interior. Y estas 3 unidades tienen 3 unidades pequeñas. En total hay 9 unidades pequeñas. Al hacerlo cuaternario, usted tiene 4 unidades grandes y cada una tiene 4 pequeñas. Eso le da un valor de 16. Funciona con el mismo comando y tiene la capacidad de rotación de equipos, de tal forma que usted puede rotar el personal en términos de su descanso y rotar el personal en términos de operación. Eso es concepto de eficiencia. Cuando no hay estos conceptos de eficiencia, queremos crear nuevos comandos, queremos desperdiciar los recursos, como lo que ocurre, por ejemplo, en las propuestas que se ha hecho en la Policía Nacional, de sociólogos, de antropólogos, que lo pueden ocupar, servidores públicos civiles, porque esto va a tener un costo a futuro, que le va a pasar la factura al futuro del país, porque ahora, quién sabe, no lo notemos, a pesar que en 3 años supuestamente habrá crecido la nómina de policías en el orden de $600 millones. Gracias, general, muy amable. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Le agradecemos al general Luis Altamirano, comandante en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, que ha estado con nosotros 9:06 minutos. Les ofrecemos disculpas a las Guarmis del barrio y nos despedimos, Alexis. Chao, un abrazo.